tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: «Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. La memoria de la presentación de la Virgen María en el templo nos habla, en primer lugar, de la importancia de la familia. La familia como célula esencial de la sociedad, donde nacemos, crecemos y aprendemos lo importante y lo esencial de la vida. María responde a la llamada de Dios porque ha sido preservada del pecado original, pero también porque ha nacido en un clima, en un contexto, en una familia donde sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la educaron en los derechos de Dios y, por lo tanto, en las obligaciones que las criaturas tenemos con el Creador. Solo desde esa óptica se puede entender el sí de la Virgen María. Lógicamente, ella no conoció el pecado como nosotros. Quitando nuestros primeros padres y la Virgen María, el resto de los seres humanos, Dios Hijo también, porque Él no conoció pecado, pero el resto conocemos el pecado, sentimos inclinación al mal, pero la Virgen María, al igual que nuestros primeros padres, no sintieron esa inclinación al mal desde que fueron creados, porque nacieron libre de pecado. Pero María responde a la llamada de Dios no solo porque ha sido preservada de esa inclinación al mal, sino también porque ha sido educada en el amor y en la verdadera entrega y respeto a Dios. Para María, hacer la voluntad de Dios no era una opción, era su deber. Y era su deber porque así lo aprendió en casa de San Joaquín y Santa Ana, sus padres. Ellos le enseñaron que había que amar a Dios por encima de todo y que ese amor por encima de todo a Dios implica no siempre comprender los planes de Dios, pero sí hacer la voluntad de Dios, aunque uno no entienda por qué el Señor le pide algo. Está basado en una experiencia, la del pueblo de Dios, que sabe que Dios actúa en la historia de los hombres y que el Señor desea la libertad y la felicidad del pueblo. Por eso el pueblo sabe que fue liberado de la esclavitud en Egipto. Por eso el pueblo sabe y experimentó cómo Dios le cuidó y le protegió a lo largo de esos 40 años que tiene que caminar por el desierto hasta que llega a obtener el país, la tierra prometida. Por eso nosotros que somos herederos de ese pueblo de esperanza, nosotros que tenemos certeza y experiencia del amor de Dios, tenemos que ser en medio del mundo también testigos de ese amor de Dios. ¿Qué habría sido, qué habría respondido la Virgen de no haber nacido en el seno de esa familia educada por San Joaquín y Santa Ana? Solo Dios lo sabe. Pero preguntémonos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros para enseñar, transmitir, para ser testigos de que cuando uno hace la voluntad de Dios, está haciendo lo mejor que puede hacer para ser feliz? Está haciendo aquello que su Creador y Salvador le pide, y no hay mejores manos donde estar que estar en las manos del Señor. ¿Qué testimonio doy yo en medio del mundo? El testimonio de aquel que se abandona en Dios y que, aunque a veces no entienda los planes del Señor, sabe que si el Señor le pide algo, es lo mejor para él. O por el contrario, cuando ya no comprendo lo que Dios me pide, entro en crisis, reto al Señor, le pregunto: ¿por qué me pides esto? ¿Supera mis fuerzas? Nosotros tenemos que confiar en Él. Y nuestro testimonio tiene que ser el testimonio de una persona que ha sentido el amor de Dios y que por lo tanto es fiel a los momentos de luz. María responde a la llamada de Gabriel
porque ha sido educada en un contexto de fidelidad a Dios y de abandono en Él. ¿Qué testimonio damos nosotros? Los que pasan por nuestra vida, los que nos ven, entenderán que nosotros tenemos también problemas, pero que la fe nos sostiene. O por el contrario, en cuanto tenemos problemas, nuestra fe se diluye como un azucarillo en agua caliente. No, nuestra fe está basada en una experiencia. Dios me ama, ha enviado a su Hijo al mundo para salvarme y por lo tanto, aunque a veces lo que el Señor me pida me cueste realizarlo, me tengo que fiar de Él, porque es mi Señor, porque nadie me ama tanto como Él, porque solo Él tiene, como dijo Pedro, palabras de vida eterna. Pues pidamos al Señor que nuestro testimonio en medio del mundo sea ese, el de que aquel que se abandona en Dios encuentra la felicidad. Una felicidad que no exige no subir a la cruz, sino una felicidad que implica amar dando no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para vivir. Y eso duele y cuesta, porque te entregas, porque te das, porque no das de lo que te sobra, sino que te entregas plenamente. Pero cuando uno se entrega así, siendo fiel a Dios, encuentra la felicidad, encuentra ya aquí anticipadamente la salvación. Que el Señor nos ayude a ser testimonio de esperanza en medio del mundo. Nos ponemos en pie.